Muy bien, vamos entonces con este tercer video del Teórico 9, que vamos a ver el tema de las finanzas públicas, los bancos y la moneda. Y la deuda externa, fundamental. Bueno, empecemos por aquí. Eh, Juárez Selman ya no paga la deuda desde junio, desde abril del 90, junio, básicamente porque no tenía fondos como para pagar la deuda. Argentina entra en lo que se llama técnicamente cesación de pagos, no default, cesación de pagos. Cuando viene la revolución, obviamente, asume Carlos Pellegrini. Cuando Carlos Pellegrini asume, sabe que tiene un estado vacío de dinero. Y lleva adelante un sistema de reformas rápidas, que es un ajuste fiscal y monetario. A nivel fiscal, ¿qué realiza? Baja el gasto público, todos los contratos de obras públicas caen, baja la plantilla del Estado, en ese sentido el salario en ese momento era flexible a la baja, baja los salarios nominales, despide parte de la gente de los empleados públicos. De hecho, hay una frase en el momento que saca, creo que en La Nación o la prensa, dice, los famosos té sin leche del presidente, como que ahorraba hasta en la leche del té. Y por el lado de los ingresos, lo que va a hacer es cobrar los derechos de importación, o sea, de aduana, los derechos de aduana los va a cobrar en moneda dura, en oro, asegurándose los ingresos. Los ingresos del Estado Nacional fluctúan entre un 70 al 90% de ingresos por derechos de importación. Entonces, Pellegrini lo que necesita es asegurarse el ingreso. Va a tomar un préstamo patriótico en su primer día de gobierno a los notables y millonarios argentinos que van a acceder a prestarle dinero para hacer un pago. Argentina tenía que pagar las deudas de mayo, junio y julio que estaban vencidas cuando asume Pellegrini en agosto. Entonces, se reúnen estos notables en la Casa de Gobierno, Pellegrini dice necesito tanto, y estos notables ponen ese dinero. Esta cuestión de que en las crisis a los notables se les hace poner, bueno, nada, me trae reminiscencias. Volvamos al tema. Pellegrini hace un ajuste fiscal, sube los ingresos públicos a través de cobrarlos en oro. De hecho, por eso en 1892 va a haber superávit fiscal, por único año. En nuestro periodo hay solamente 2 años con superávit fiscal, el 92 y el 908. El 8 de casualidad. El del 92 por el ajuste. Muy bien, pero mientras Pellegrini necesita financiar el gasto corriente de todos los días, porque tiene déficit todos los años, lo que va a hacer es tomar préstamos a corto plazo en la plaza local, que va a tener una tasa alta y la va a lograr. Esto va a ser una constante durante toda la década, en donde los intereses de la deuda no se van a pagar de los ingresos del Estado corrientes. De hecho, el gasto público baja, se mantienen niveles mínimos dentro de lo que es el régimen conservador. El sistema conservador necesita dinero para funcionar el sistema político, pero funciona en ralentí, digamos. En paralelo, la economía va por otro carril, la economía va a entrar en un régimen de expansión muy grande, o sea, va a duplicar la producción de la producción de 1880 a la de 1890-91, hay 10 veces un salto productivo. En la década del 1890-1900 es el boom agrícola y después 1900-1910 va a ser el boom ganadero. Así que la economía está creciendo mucho la producción, las tierras que se ganaron, tanto en seguridad como puesta en producción, de la década del 80 empiezan a producir y se genera un boom. O sea, la economía en volumen y en precios empieza a crecer muy grandemente. Pero hay un tema de la deuda. A ver, Pellegrini cuando asume paga finalmente el vencimiento que tenía pendiente Juárez Selman, que no había pagado, lo paga con dinero de este préstamo extraordinario, préstamo patriótico a los notables de la época, y se sienta a negociar. Básicamente había un consorcio de bancos que tenían la deuda argentina. La deuda argentina estaba compuesta por la deuda de Estado Nacional, deuda que había tomado para solventar el déficit fiscal, deuda que había tomado para obras, yo que sé, obras sanitarias de la nación, ferrocarriles, etc. Y las deudas de las provincias, incluso la deuda de la ciudad de Buenos Aires. Hay un montón de deudas dando vueltas, más las cédulas hipotecarias que son de los bancos. Pellegrini, en ese sentido, va a llevar adelante negociaciones durante 1891-92, básicamente 90-91. Esas negociaciones las va a llevar en Londres Victorino Laplace, que había sido un funcionario del primer gobierno de Roca, que estaba trabajando en Londres como abogado para compañías inglesas, que va a recibir el encargo de Pellegrini de ser el negociador de la deuda. Domínguez, que era el embajador argentino en Londres, que vivía ahí en frente a Kensington Palace, la embajada argentina, va a ayudar en esta negociación.
y se va a arribar a un acuerdo en 1899 que se llama el Fond de Loan, que querría decir algo así como crédito y financiamiento. De Laplace y Rothschild, el presidente del Banco de Inglaterra, digamos la Reserva Federal de Inglaterra, digamos el banco más importante del planeta, que estaba preocupado porque la crisis argentina estaba arrastrando a los bancos, básicamente a la Baring Brothers, pero había otros menores que estaban dando vueltas. Lo que va a hacer Rothschild es negociar lo siguiente con Victorino Plaza, que Victorino firma. Se le va a dar un crédito a la Argentina para que pague los intereses caídos. ¿Qué quiere decir esto? Es una cuenta. La plata que el Banco de Inglaterra y el consorcio de bancos le dan a Argentina nunca sale a Inglaterra porque entra a los bancos y a los consorcios de deuda donde Argentina debía. Pero no entra en todas las deudas. ¿Por qué? El interés de Rothschild está en algunos de los títulos de deuda, no en todos, se llaman privilegiados, más algunas deudas provinciales. De hecho, un montón de deudas provinciales entran en default directamente y van a ser rescatadas mucho más tarde. Lo que es cédulas se las deja correr y eso va a llevar, junto con el problema de las corridas bancarias y que Pellegrini va a llevar un sistema de absorción de la moneda que se emitió durante la época de Roca y de Juárez Sama muy fuerte, a la quiebra del banco. Van a quebrar los dos principales bancos del país. El Banco de la Provincia de Buenos Aires, que era el primer problema a nivel estratégico del Estado Nacional, era el banco más importante del país, quiebra. Y también quiebra el Banco Nacional, que se había creado en la época de Sarmiento y que nunca había logrado ser el banco que esperaba el Estado Nacional. De esa quiebra, y esta es la hipótesis de Rocky, Berchunov y Rossi, lo que hace el Estado Nacional es dejar en stand-by al Banco Provincia un tiempo y el Banco de la Nación Argentina, que se refunda sobre el viejo Banco Nacional, va a ocupar el lugar de Provincia. Crea Pellegrini una caja de conversión para controlar el tema de la moneda. Y si la moneda ya deja de estar en bancos garantidos, se deroga esa ley, el Estado Nacional absorbe todos los papeles que se emitieron, todos los billetes, reconvierte ese tipo de billetes, dice la caja de conversión se va a encargar de ser la que controle la masa monetaria en base a la cantidad de oro. Esta caja de conversión no va a funcionar hasta 1901, pero su creación lo que hace, dice, bueno, lo que tiene que hacer es absorber toda la masa monetaria excedente y crear reservas. Recién va a tener reservas para poder funcionar como tal en 1901, o sea, dejémosla ahí. Pero en el camino quiebran el Nacional y el Provincia. Surge el Banco Nacional Argentina, nuevo, Pellegrini en su carta orgánica dice que tiene que ser un banco privado, muy de la época. Pequeño problema, los privados no ponen dinero, como no lo financian, termina siendo un banco del Estado Nacional porque nadie quiere las acciones del Banco de la Nación Argentina, con lo cual se transforma en el primer banco oficial del Estado Nación. El Provincia abrió un poco más tarde, pero ese delay que hacen en la apertura de Provincia va a generar que el Nación, el Banco de la Nación, ocupe su lugar, transformándose en el primer banco del país. Mientras tanto, otros bancos quiebran y otros no. Hay bancos privados que soportan la crisis, como el Banco de Londres y Río de la Plata. No tanto, a ver, no es una cuestión de que es un banco inglés, etc. Se trata básicamente de que había funcionado con ciertas características que le permitió capear la crisis a nivel de estructura bancaria y de negocio bancario. Otros bancos quiebran, después van a abrir más tarde. El Banco de Tucumán sobrevive, el Banco de Córdoba funde, y así sucesivamente, diferentes bancos. Con las cédulas hipotecarias, el Estado-Nación, Pellegrini va a hacer una especie de semi-rescate, sin pagar, pero la va a dejar en stand-by. El Fond de Loan lo que va a hacer es decir, volvamos al Fond de Loan por central para entender la estructura de la deuda del periodo, 1890-1901. A ver, Rothschild le dice, muy bien, los intereses que deben los vamos a pagar con este crédito para que queden fuera de default estos bonos. Y vamos a refinanciar esta deuda de tal manera que por 10 años no paguen amortización. ¿Qué quiere decir amortización? Que paguen el capital que se paga año por año en devolución del crédito. Y los intereses se prorrogan para pagar recién después de 1897. No sé si les suena conocido, son negociaciones de deuda, digamos que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces se prorrogan los pagos de capital para más adelante, 1901, y de intereses hasta 1897, o sea, hasta esperar que la economía crezca y el Estado se sane. De esos bonos, hay otros bonos que no. En 1893, ya con el gobierno de Luis Peña, el ministro de Economía Romero, JJ Romero, o JJ como le decían en la City,
quiere arreglar el tema de los bonos que quedaron en default, que quedaron afuera de la negociación, y lo va a llevar con cierto éxito, especialmente algunos bonos provinciales que están dando vueltas. Y a ver, los bonos del ferrocarril, etc. Muchos bonos del ferrocarril cayeron y no, ferrocarriles que no se hicieron nunca. J.J. Romero logra más o menos meter dentro de la deuda consolidada algunos bonos que estaban en default. Va a tratar de hacer lo mismo en 1895, donde va a quedar algún bono más dando vuelta. Pero lo interesante es que Argentina no paga capital, amortización de capital hasta 1901, e intereses hasta 1897. Mientras tanto, ¿cómo se financia el déficit fiscal nacional? Préstamos bajo cuerda, porque el acuerdo del Fondo de Deuda dice claramente, Argentina no puede volver a pedir plata. O sea, Argentina no emite deuda. No emite deuda. ¿Cómo financia el déficit? Entonces, algunos bancos, bajo cuerda, le dan préstamos de corto plazo que se renuevan año a año, porque como dijo un funcionario del gobierno anterior, la deuda se paga con deuda, que es una frase de Pellegrini. Entonces el funcionamiento de Estado se permite, va yendo, financiando el déficit fiscal en base a deuda de corto plazo, o sea, menor a un año, que se va renovando todos los años, con bancos extranjeros y algún que otro banco local que aporta alguna moneda. Y ahora sí, cierro para enlazar con lo que va a ser el teórico 13, que vamos a ver el periodo 1901-1912. La Trinidad, que vimos en el video anterior a nivel político. A ver, uno puede ver en el proceso a largo plazo, si uno fuera un analista político, que en la revolución de 1890, el roquismo, el PAN roquista, el Partido Autonomista Nacional Roquista, lo que hace es quedar afuera de la contienda, dejar que la Unión Cívica, la coalición opositora, le haga una revolución al juarismo, y como vimos en ese texto que escribió Roca en 1890, lo que dice es, cayó Juárez, perdió la revolución, quedamos nosotros. Entonces Roca se libera del juarismo, pierde esa coalición de unión cívica, el pelegrinismo como tal no existe, sino que es el apoyo de Roca el que sostiene su gobierno Pellegrini. Entonces es el gran vencedor. Durante la década de 1890 a 1901, lo que va a hacer Roca entonces es, se sacó el juarismo, la Unión Cívica es derrotada, de lo que queda de la revolución del Parque, la Unión Cívica se fractura, la Unión Cívica Nacional Guardista, Roca la trae hacia así, trae el mitrismo hacia así, consolidándose lo que después va a ser la Trinidad, Pellegrini, Roca, Mitre, y quedan afuera la Unión Cívica Radical, que después del fracaso de la Revolución del 93 y del 95, y de la muerte de Del Valle y de Allende, y que Irigoyen entra al ostracismo en 1895, desaparece como entidad política la UCR. ¿Qué le queda dando vueltas a Roca? El modernismo, que después de la derrota de la elección del 92, el modernismo va a quedar muy desarticulado. Entonces, el gran vencedor a nivel político en el proceso de medio plazo es el roquismo, que gana las elecciones del 98, pero cuando llega a 1901 se enfrenta con un tema de finanzas públicas de deuda que venimos a decir. El presupuesto de 1901 tiene que incluir el pago de los intereses que Argentina no viene pagando desde 1891 y que le ocupan casi el 50% del presupuesto. Roca va a enviar en 1890 a negociar, en realidad no le envía a negociar, Pellegrini está de vacaciones en Europa, y Roca le manda un telegrama pidiéndole que negocie una forma de poder resolver este problema porque es muy grande el peso de esas amortizaciones de capital y los intereses que tiene que pagar por la deuda sobre el presupuesto del uno, sumado al peligro de la guerra con Chile. Entonces, lo que quiere Roca es liberar parte de los fondos del Estado, de los ingresos públicos, de la carga de la deuda. Básicamente quiere pedalear hacia adelante los intereses y la amortización de nuevo para obtener dinero con el cual solventar la hipótesis de conflicto que está teniendo ahora. Esas negociaciones van a llevar a una crisis política que es la crisis del uno y que va a terminar con la Trinidad. Y en gran parte va a generar una fisura fuerte en el roquismo que había sido el gran vencedor de la crisis de 1890 y de esta coyuntura política de medio plazo. Con esto cerramos entonces este tercer video
Y van a tener el siguiente teórico sobre género, el otro va a ser de cooperativismo, y nos volveremos a ver en el teórico número 13, viendo la coyuntura 1901-1912, donde vamos a ver el ocaso, como lo han llamado algunos, del orden conservador, y cómo se desenvuelve esta economía que entra plenamente en la Belle Époque.